Continuando con la teoría de la corriente alterna, vamos ahora a ver el circuito inductivo. Para ello vamos a explicar inicialmente lo que es la bobina o inductor, que es un elemento eléctrico que tiene como fin almacenar en su interior un campo magnético al pasar una corriente por la bobina. Entonces miremos que el condensador es un elemento que almacena campo eléctrico y por tanto un voltaje. En cambio, la bobina almacena un campo magnético cuando circula por una corriente. Aquí tenemos una bobina que es un alambre enrollado y le pasa una corriente y tiene un número de vueltas o espiras. Al pasarle la corriente aparece dentro de la bobina un campo magnético. Aquí tenemos diferentes formas de las bobinas, diferentes tamaños. La bobina se mide a través de su inductancia y esta a su vez depende de la geometría, o sea, de la longitud, del diámetro, depende del número de espiras. Hay bobinas rectangulares, cilíndricas, donde la sección es un círculo o es un rectángulo. La mayoría de ellas tienen en su interior un núcleo magnético, generalmente de hierro laminado, con el fin de darle mayor valor a la inductancia. La unidad de medida es el Henry. Una medida más pequeña es el milihenry, que es la milésima del Henry, o microhenry, se nota de esta manera, que es la milésima de un milihenry. La oposición de la bobina al paso de la corriente alterna se denomina reactancia inductiva. Recordemos que el condensador se llamaba reactancia capacitiva. Su valor depende también de la frecuencia y del valor de la inductancia. XL, que es la inductancia inductiva, es igual a 2pi por la frecuencia por L. Esta es una reactancia inductiva que se mide también en ohmios. Una aplicación importante de la bobina es el transformador, que está formada por dos bobinas, una en el primario y otra en el secundario. Si al primario se le aplica un voltaje V1, o sea que le pasa una corriente I1, voltaje de corriente alterna, este es el núcleo. Aquí está la bobina en el secundario. Entonces, por inducción electromagnética aparece un voltaje aquí V2 y por tanto una corriente. N2 es el número de espira en el secundario y N1 el número de espira en el primario. Y un transformador de forma práctica. Si el transformador es ideal, la potencia de entrada, se recuerda que potencia voltaje por corriente es igual a la potencia de salida, V2 por I2. Y la relación de voltaje es directamente proporcional a la relación de la espira. O sea que al aumentar el número de espiras, aumenta el voltaje. Miremos un circuito de relé serie. Aquí tenemos R, converso R, L y el voltaje, el amperímetro para medir la corriente y el voltaje de la señal alterna. Igual que en el circuito RC, la combinación entre R y L se llama impedancia y se escribe como Z, que es igual a R cuadrado XL cuadrado, ya se le hace como la raíz cuadrada. V sub R es R por I, V sub L es XL por I, donde XL, como vimos antes, es 2pi por la frecuencia por la inductancia. Aquí tenemos la fase entre el voltaje de la fuente y la corriente. El voltaje de la roja, aquí está el voltaje de la roja, y la azul es la corriente. Están desfasadas, como ustedes se dan cuenta. La fase entre la corriente y el voltaje en la resistencia. La verde es el voltaje en la resistencia y la azul es la corriente. Ustedes observan que mire que este pico de VR y este otro pico están en el mismo tiempo,
O sea que podemos decir que estas dos señales están en fase, así las amplitudes sean diferentes. Fase entre la corriente y el voltaje en la inductancia. Miren, I T del azul es esta, y voltaje en BL es esta, la roja. Están completamente desfasadas. En forma fasorial, si nosotros tenemos aquí el voltaje, la corriente tiene su fase, se ve que el voltaje, la resistencia y la corriente están en fase, miren, están en la misma línea. En cambio en la bobina, con respecto a la corriente, están desfasados 90 grados. De phi L es la fase con de BL y phi R el voltaje, la fase de B sub R. Un ejemplo. Un circuito RL tiene un voltaje de alimentación corriente alterna de 9 voltios, frecuencia 100 Hz, o sea 100 ciclos por segundo, una resistencia de 100 ohmios y una inductancia de 500 milihenry. Nos piden calcular la impedancia, la corriente, los voltajes y la fase. Vamos a ver la solución. Impedancia, hay que hacerle fácil, 2pi FL, 2pi F100, L es 500 milihenry, o sea aquí le pusimos 500 e a la menos 3, da 314 ohms. La impedancia es R cuadrado más XL cuadrado elevado a la punto 5, es lo mismo que decir raíz cuadrada. Si tiene una calculadora, mejor le saco directamente la raíz cuadrada, y eso nos da 329 ohms. Ya hallamos Z. La corriente es E sobre Z, es 9 voltios, ya hallamos Z, eso nos da 0.0273 amperios, que si lo multiplicamos por 1000, nos da 27.3 miliamperios. Miremos los voltajes. B sub R es R por I, o sea R100 por la corriente que la hallamos, da 2.33 voltios. B sub L, XL por I, XL ya lo llamo, que es 314 por la misma corriente, da 857 voltios. Y la fase L es tangente inversa de BRC sobre BL. Reemplazamos los datos que ya los tenemos aquí, mira, da 17.7 amperios. Y phi R es menos tangente de BL sobre BR, dan los datos, da menos 72.3 grados. Se ve que phi L, el ángulo de fase positivo, en cambio para R es negativo. Esa fase es con respecto al voltaje. Vea, phi L está por encima y phi